Muy bien, y continuamos en Bella Tarde Argentinos hablando de violencia, precisamente de ciberviolencia, para acercarnos a lo planteado en los proyectos de la Ley Olimpia y la Ley Belén. Vamos a establecer el contacto con la licenciada en Psicología Laura Balastro, quien es psicóloga y también es miembro del grupo de Ley Olimpia y de Gentic.org. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes, un gusto tenerte por acá. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Muchas gracias, el gusto es mío. Balbastro es mi apellido. Balbastro. Balbastro, muy bien, lo corregimos, por favor, y pedimos disculpas. Bueno, contanos, Laura, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más sobresalientes de estos proyectos y en qué contexto surge realmente la necesidad de estas leyes? Bueno, nosotros estamos trabajando en dos proyectos de ley. Una es la denominada Ley Belén, en homenaje a Belén San Román, que es un caso que tomó repercusión pública. Sí. Belén San Román era de Bragado y ella se quitó la vida producto de ser víctima de difusión no consentida de material íntimo. En ese proyecto de ley estamos trabajando puntualmente tipos penales y formas de castigar la difusión no consentida y otros tipos de delitos que están vinculados a la violencia de género digital. Por otro lado, tenemos la Ley Olimpia Argentina, que es un proyecto en el que trabajamos con el acompañamiento y el apoyo de dos organizaciones mexicanas, a cargo de Olimpia, Coral Melo Cruz, por eso lleva este nombre de proyecto, y ellas lograron en el año 2018 sancionar y erradicar o trabajar la erradicación de la violencia de género digital allí en México, y este proyecto se está replicando en otros países de América Latina. Puntualmente en la Argentina, el proyecto aspira a la creación de medidas de prevención y medidas de asistencia a las víctimas y la creación de políticas públicas. No tiene que ver tanto con la represión de un delito, sino más bien como con una cuestión civil. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo podríamos imaginar la implementación de esas leyes, Laura? Bueno, respecto de Ley Olimpia, estamos trabajando con distintos organismos públicos para poder trabajar ya sea la prevención primaria, o sea, a trabajar con la gente y con el usuario de Internet, que tiene que entender que no puede ser parte de la cadena de difusión de este material. Trabajar también, bueno, con las víctimas desde el punto de vista del resguardo, de tomar medidas de autocuidado de nuestra imagen, pero sobre todo, a mí particularmente, a nuestras compañeras nos interesa el trabajo con quien difunde, que muchas veces no es consciente del daño que está ocasionando. Claro. Sí, en este sentido, en el sentido de las leyes, más del orden de lo civil, se puede trabajar en la remoción de material. Si cuando una persona es víctima de violencia de género digital, puede dirigirse a las compañías y decir, esta es mi imagen, por favor que se retire de este espacio. Por el otro lado, respecto de la pena del delito, ya ahí hay cuestiones que tienen que ver con lo judicial, ¿sí? Con la intervención judicial y la intervención estatal sobre el agresor y el gestor de este tipo de violencia. Claro. ¿Y quiénes serían justamente los promotores de estas acciones de prevención, de esta formación de conciencia con respecto a lo que significa, ¿no?, la violencia digital? Porque son prácticas realmente que están enquistadas, ¿no?, en la sociedad, y son costumbres y son muy frecuentes esto de compartir imágenes que realmente atentan contra la integridad de una persona, ¿no? Sí, la realidad es que es un tipo de violencia que está muy naturalizado. Nosotros tratamos de trabajar mucho con una frase que intentamos que se viralice, que es: lo virtual es real. ¿Sí? Creemos o se cree popularmente que al no haber una herida física, al no haber una agresión literal en el cuerpo de la víctima, entonces no hay delito. Bueno, si nosotros tratamos de trabajar y de promover que hay un daño real y que hay una consecuencia real en las personas que sufren este tipo de violencia, estamos trabajando también para demostrar que las consecuencias son iguales de nocivas. Entonces, si de esta manera como sociedad nos podemos comprometer a generar un cambio, como se hizo con otras formas de violencia, ¿sí? Nosotros estamos trabajando también respecto de Ley Olimpia para que se considere este tipo de violencia como otras de las formas de violencia que se trabajan en la Ley de Violencia de Género, que ya está implementada. Sí, si nosotros analizamos cada uno de esos tipos de violencia, llevó un tiempo y llevó un tratamiento el poder problematizar algo que estaba naturalizado. Hace mucho tiempo otros tipos de violencia también estaban naturalizados. Claro. Y bueno,
como sociedad y tratando de lograr un cambio paradigmático, bueno, ahí se interviene para poder poner un coto. Muy bien. ¿Y en qué estado estarían, ¿no?, estos proyectos de ley, Laura? Bueno, estos proyectos que déjame aclarar, por favor, que están impulsados sobre todo por las víctimas. Quienes formaron estos grupos son mujeres que sufrieron este tipo de violencia y que reciben acompañamiento constante, pero son ellas quienes están trabajando en esta gestión. Nosotros logramos que el proyecto sea trabajado por el equipo de la diputada Mónica Macha, y ella va a presentarlo oficialmente en el Congreso este 11 de julio. Ajá. Bien, o sea, que de alguna manera me imagino que podemos sumar, ¿no?, justamente el apoyo, ¿no?, a partir justamente de lo que estamos haciendo, de la difusión del conocimiento, para que todos podamos ser parte de algo que es una medida urgente, podríamos decir, ¿no?, en el contexto en el que estamos. Sí, es muy importante esto que estamos haciendo. Le agradecemos también al doctor De Rosa que nos acompaña desde el principio. Es muy importante esto, que podamos hablar de estos temas, que podamos problematizar algo que está naturalizado, que podamos frenar la cadena de difusión, que seamos conscientes de que nosotros, capaz, se lo manda a otro usuario de Internet, pero ese lo mandó a otro, ese a otro, y es tan grave mandárselo a uno como mandárselo a 5.000. Porque sabemos que una vez que un contenido ingresa a la red digital, explota, se difunde por todos lados. Bueno, y ese daño muchas veces para la víctima es irreparable. Muchas veces se lleva la vida de una persona. Entonces, si nosotros logramos tomar conciencia, tomar conocimiento y ser usuarios responsables de la información que estamos difundiendo, no estaríamos hablando de este presunto delito. No estaríamos en este momento hablando de esta situación y podríamos estar hablando de otra. Pero bueno, hoy es esto lo que nos convoca. Nos convoca un cambio social real y un compromiso real. Seguro. Me imagino, Laura, que como licenciada en psicología, justamente que te especializás en el tratamiento de víctimas de abuso, de violencia, ese daño, ¿no?, que se provoca, que se produce a partir de la virtualidad, de la ciberviolencia, ¿no?, es un daño que a veces hasta cuesta poner en palabras, ¿no?, que cuesta exteriorizar, no es un daño físico, y bueno, que con eso me imagino que requiere un tratamiento aún mucho más prolongado, ¿no?, que cuesta sanar, me imagino, ¿no? Sí, en realidad en todas las formas de violencia es muy difícil intervenir porque muchas veces la violencia está tan sistematizada que la víctima no logra asumirse víctima inicialmente, lleva mucho tiempo, ¿sí?, poder trabajar con la víctima y que la víctima sepa que no es responsable del daño del que fue producto. Puntualmente, en este caso, mucho más porque se encuentra relativizado el daño. Porque, qué sé yo, la sociedad un poco como que minimiza o disminuye el riesgo, también responsabilizan a la víctima, como diciendo, bueno, ¿y vos por qué lo hiciste? ¿Y por qué te sacaste esa foto? ¿Y por qué tuviste este tipo de intercambio? Entonces, bueno, sí, es muy complicado. Es muy importante que todos sepamos que el daño es muy grande, es inconmensurable. Estaría bueno que todos nos pongamos en el lugar de esas personas y decir, bueno, a ver, ¿qué haría yo en ese caso? Seguro, un poco más de empatía, por favor, ¿no? Sí, vamos. Compromiso y responsabilidad. Seguro, de eso se trata. Bueno, aquellas personas que se quieran sumar, que de alguna manera quieran sumar su apoyo, ¿cómo lo pueden hacer, Laura? Nosotros tenemos redes sociales, en este caso se llama Ley Olimpia Argentina el grupo, y estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Estamos trabajando con grupos de chicas que se acercaron a nosotros, no solo porque fueron víctimas, sino también porque quieren colaborar con la campaña, así que estamos siendo receptivas al respecto. Las víctimas también se pueden sumar y bueno, nada, estamos abiertas a acompañar y a difundir esto que esperamos que sea una solución potable y posible. Ojalá que sí. Bueno, esto entonces, aquellas personas que se quieran sumar, estaría bueno que lo hagan antes del 10 de julio, ¿verdad? Sí, el 11 de julio tenemos la presentación en el Congreso y creemos que se van a votar las leyes en unos meses, lleva tiempo. Seguro. Lleva tiempo la difusión, vamos a estar trabajando activamente acompañando al equipo de Mónica Macha y de todos los diputados y senadores que quieran enterarse un poco más de nuestro trabajo. La idea es que esto salga afirmativo. Por eso necesitamos también del acompañamiento de toda la gente que se quiera sumar. Seguro, muy bien. Bueno, Laura, muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaste. Un abrazo.
Gracias a ustedes por el espacio y por difundir esta causa que es tan necesaria. Seguro, Un un gusto, abrazo. Julieta. Hasta pronto, adiós, un gusto. Bueno.